residual que dejó el pecado original del ser humano tiene que ser deshecho por el poder de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Entonces, la Biblia habla del lavamiento del agua por la palabra. La Biblia habla de que nosotros no solamente fuimos ya bendecidos, sino que tenemos que trabajar en esa palabra revelada a fin de que nosotros no creamos la mentira del diablo, sino que seamos peritos arquitectos en el diseño de Dios. Porque Dios estableció, dispuso y revela su plan. Dios no es alguien que está improvisando cuando tenemos un problemita, corremos a la iglesia a buscar el milagro. No, Dios ya proveyó todo en Cristo y nosotros tenemos que conocer cuál sea nuestra herencia. Tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ella está la vida eterna. Y la vida eterna es la vida plena, la vida abundante que Cristo vino a dar. No solamente habla de una, digamos así, de una vida permanente y continua, sino que está hablando de una vida abundante y una vida suplida y sobreabundante que es en Cristo Jesús. Entonces, hay tanto para hablar de la bendición. Tenemos años en la iglesia, sabemos lo que es bendición y maldición, sabemos discernir cuando también estamos en problemas y hay algo que no nos cierra y nos falta la paz o nos falta el gozo y sabemos que hay algo que no está bien, hay algo que se tiene que resolver con Dios en la intimidad, como decía Alexa. Los que tienen intimidad son los que tienen el conocimiento del pacto, los que tienen amistad con Dios son los que conocen no solamente el llamado, el propósito, sino también la provisión. Pero los que vamos escudriñando cada día la Escritura y vamos entrando en conocimiento íntimo de Dios por el Espíritu y los ojos del Espíritu se nos abren a esa verdad eterna, a esa revelación, a esa provisión, a esa gloriosa presencia de Dios, se nos sella en nuestro espíritu una convicción. Porque el Espíritu es el que nos refleja la gloria de Cristo, pero es el que imprime en nosotros también esa seguridad, esa certeza de aquello que Dios prometió. Porque juró Dios y no se arrepentirá, dice la Biblia. Él juró por sí mismo que habría de bendecirnos. O sea, nosotros ya somos benditos, pero hay cosas que muchas veces nos hacen dudar de la bendición, nos hacen desconfiar o nos hacen sentir fuera del propósito donde no hay oportunidad. Nos hacen sentir como vivíamos antes, alejados a las promesas, ajenos a la vida de Dios. Pero estando ya presente Cristo y reconciliados nosotros mediante Él con el Padre, nosotros tenemos seguridad y acceso a todo lo que Dios nos dio. Y esto nos tiene que motivar a continuamente buscar la presencia de Dios, no por las cosas en sí mismo, sino por el Dios dador, que significa para nosotros un Padre que nos da seguridad, el que nos pastorea, el que nos rodea, el que nos cubre, el que nos sana, en todas las áreas Dios es bueno. Amén. Entonces, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 19, vamos a tomar como base de lectura esta palabra y vamos a ir rápido porque quiero orar, quiero bendecirles. Nosotros tenemos muchos recursos de parte del Espíritu Santo para administrar el poder de Dios. Dice Jeremías 33, 19, dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias de Jehová escogería, que Jehová escogería desechado, y han tenido un poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar a su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Pueden tomar asiento. Acá el Señor dice que si nosotros pudiéramos de alguna forma invalidar el pacto que Dios estableció en las lumbreras mayores, el sol, la luna, las estrellas, si nosotros podemos detener el día o detener la noche, también el pacto de Dios se puede revocar. Nosotros sabemos que hubo dos personas
rey y un siervo, que fue Josué, el rey Ezequías y Josué, en diferentes tiempos, ellos hicieron oración y dice la Biblia que el sol se detuvo. Pero no invalidó eso el pacto, sino que Dios usó eso para cumplir la promesa con Israel en las dos ocasiones y dar victoria al pueblo, dar confirmación de que Dios es fiel y que estaba con los suyos. O sea, que aún cuando los científicos, y esto lo leí y lo escuché varias veces también, que ellos hacen todo el conteo de los días, hay una confusión grande porque se habla de 6.000 millones, 10.000 millones, 30.000 millones de años en la Tierra, en la humanidad, etc. Pero yo no sé cuántos años tendrá la Tierra, la creación, no lo sé. Los científicos dicen una cantidad extravagante, pero sabemos la humanidad por el calendario, por todas las generaciones de Jesús, sabemos aproximadamente el calendario hebreo, son 5.870 y pico, 80 y pico años por ahí, que tiene la humanidad sobre la Tierra, esta era de gente. Ahora, cuando escuchaba yo un testimonio de que alguien los científicos se pusieron a verificar el tiempo y pusieron todo y procesaron todo y les faltaban grados, les faltaban tiempo para completar el informe. Y ese tiempo que les faltaba está acá, está en el libro de Josué y está acerca de la historia del rey Ezequías. Porque esas dos oraciones que hicieron estos siervos de Dios hicieron que se detenga, o creo que Ezequías lo aumentó o lo detuvo también, como Josué, al sol, y hubo un cambio, o sea, un freno del paso del tiempo. Esto habla de que, aún así, aún siendo así, no pudieron invalidar el pacto, esa oración, porque era de parte de la justicia, era de parte del propósito, del plan de Dios. Entonces, aún ellos, por medio de su oración, cuando dijo Josué, sol, detente en Gabaón, cuando aún el Señor hizo que la creación le responda, como le respondía a Elías, como le respondía a Jesús las tormentas, etc., pero no pudieron invalidar el pacto, estas acciones, estas oraciones poderosas de los siervos de Dios, no invalidaron el pacto, sino por el contrario, confirmaron el pacto. El diablo viene contra nuestra vida muchas veces para que nosotros dudemos del pacto, dudemos de la bendición, dudemos del Dios que bendice, dudemos de la fidelidad y de la inmutabilidad de la palabra de Dios para los que le creemos. Entonces acá dice que si nosotros pudiéramos invalidar el pacto de las señales, o de las lumbreras, o de los tiempos, o de las temporadas, también se puede invalidar el pacto que Dios tiene. Mira, y si este pacto, que era según la ley, fue fiel, porque el carácter del que lo establece es fiel, ¿cuánto más este pacto que ahora se establece en la sangre de Cristo no va a tener fiel cumplimiento en los que le creemos? O sea, tú piensas que si un pacto hecho, grabado en una tabla, un pacto dado por Dios a un pueblo que era rebelde y contradictor todo el tiempo. Y Dios cumplió el pacto, de tal manera que envió a su Hijo a terminar de hacer lo que ningún hombre pudo hacer, que fue cumplir con la ley. Porque el carácter de Dios es justo, es santo, es recto. Y Dios de su entraña sacó un Hijo que pudo cumplir con aquello que se establece según su naturaleza y su santidad. Y si Jesús tuvo que venir a cumplir, porque no había hombre que pudiera cumplir, ¿cuánto más ahora, en ese pacto que se establece en la sangre de Cristo, los llamados mediante el Evangelio, no vamos a palpar y no vamos a disfrutar de la fidelidad de Dios en todas sus promesas y en todo lo que Él estableció para bendecir nuestras vidas? Entonces, ¿qué quiero decirte? Ayer hablábamos de las promesas, que todas las promesas son fieles, son sí, son amén en Cristo. Y vimos cómo baja la promesa y cómo baja la bendición de Dios sobre el hombre. Porque la bendición tiene una razón de ser. Que aquel que bendice es un Padre y Creador bueno. Nosotros no somos bendecidos por mérito humano. Nosotros no podemos ser bendecidos porque calificamos para la bendición. Dios puso de tal manera, fue tan propicio al hombre de que puso la forma de bendecirnos mediante la fe que ni siquiera es nuestra. Porque la gente nace con creencias, pero no nace con fe. La fe que habilita para tomar de la promesa es la fe que viene como resultado de la inspiración, del trazado de la palabra, donde el Espíritu Santo nos inspira la fe, donde nos imparte la fe, donde se nos da el don de fe y donde llega a producir el fruto de fe el Espíritu Santo en nosotros,
depositado el poder y la bendición de Dios en nuestras vidas. Por eso la bendición no puede ser un acto alocado de un culto, sino que la bendición es entender y conocer quién es nuestro Dios y para qué nos puso en Cristo y qué es lo que hemos recibido como herencia. Entonces, yo soy pentecostal, yo creo en milagros, yo creo en un culto de poder, creo en titular un culto y meterle toda la ficha a un área y trabajar con los dones y trabajar con la fe y la gracia que el Espíritu Santo puede dar. Todo eso es válido porque el Señor nos dio esas gracias. Pero la bendición es más que un culto poderoso. La bendición es más que un milagro que yo puedo recibir hoy. La bendición es más. Cuando Jesús intercedió en San Juan capítulo 17 dijo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No hay mayor bendición que eso. Entonces tú, a pesar de conocer a Dios y tener vida eterna, puedes estar pasando, como algunos estamos pasando prueba hoy, pero la prueba no determina el nivel de bendición o de maldición en tu vida, sino que lo determina es la convicción que el Espíritu Santo dio a tu espíritu acerca del Dios que hoy es Padre, mediante Jesucristo, y cuánto nosotros estamos dispuestos a creer y obedecer este pacto. Como decía Alex al principio, este pacto tiene demandas. Este pacto no es solamente te voy a bendecir, aleluya, frotate las manos y vení al culto del domingo. No, el pacto tiene una responsabilidad de ambas partes, como todo trato, como todo contrato. Hay una responsabilidad, hay una demanda. Entonces, pero nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, la bendición que tú necesitas está puesta a una medida de fe y a una medida de gracia. Y nosotros tenemos que extendernos a ese nivel de fe y tenemos que extendernos a ese nivel de gracia que necesitamos conquistar, no para convencer a Dios, porque ya hemos hallado gracia. En el momento que hemos venido a Cristo, ya estamos en comunión con Él y estamos en amistad con Él. Pero ahora el Señor nos tiene que dar ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para que nosotros podamos echar mano de esa provisión y echar mano de ese recurso. Entonces, en este pacto y en esta herencia necesitábamos que el testador muriera. Como todo testamento que se hace los padres para los hijos, donde está eso validado cuando interviene muerte. Nosotros sabemos que el pacto que Dios estableció con nosotros, cuando Jesús levantó la copa, todavía ese pacto no estaba. Él está anunciando el pacto, pero ese pacto se concreta cuando la sangre de Cristo es derramada. Entonces, los discípulos con Jesús participaron de la Pascua. Nosotros participamos de Cristo, nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque esa fue la Pascua que Jesús anhelaba compartir con los discípulos. Dijo, cuánto me angustio hasta que esa hora llegue, de poder compartir con ustedes la copa, de poder participar de la mesa y disfrutar de la Pascua junto con ustedes. Entonces nosotros hoy, ya Cristo presente, ya Cristo resucitado, nosotros hemos venido a Cristo y ahora en Cristo somos coherederos con Él, somos bendecidos en la bendición suya, etcétera. Pero ¿cómo nosotros hoy, por ejemplo, en cada necesidad que tenemos, podemos bajar de ese recurso y tomar de su plenitud gracia sobre gracia? ¿Cómo podemos conectar con la bendición, con la victoria, con aquellas cosas que por el Espíritu necesitamos tomar a fin de que se acredite en nuestra vida natural? Porque todo lo que se ve estaba donde no se veía, estaba en la boca de Dios. Y Dios de Él mismo tomó e hizo al hablar. Entonces, cuando decimos bendición, como decía Alexa antes, hablamos mal, maldecimos. Toda bendición tiene que ver con decir bien. Y decir bien no es decir lo que queremos escuchar. Decir bien es decir lo que es ajustado a la voluntad de Dios. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen un conflicto a la hora de juzgar o a la hora de discernir algo. Yo no digo nada porque yo no puedo juzgar. No, tú tienes que juzgar. Ayer hablábamos que cuando Jesús iba creciendo en estatura, dice que a él se le daba mantequilla y miel. ¿Por qué? Hasta la hora de discernir lo bueno y lo malo, él fue alimentado con mantequilla y miel, seguramente con otras cosas. Pero el cristiano también es alimentado con la leche no adulterada y con la palabra dulce, pero llega un momento donde tú tienes que conocer todos los peligros, todas las realidades. Yo crié una hija mujer, y una cosa es cuando tiene 3 años, cuando tiene 5 años y cuando empieza la adolescencia. Y hay que explicar los peligros, hay que explicar qué es integridad y qué no es integridad.
qué es moral y qué es inmoral. Estas no son cosas que nos gustan hablar, pero hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque queremos edificar en salud moral y en salud espiritual. Entonces, si yo quiero obviar el tocar temas que son difíciles, que son medios complicados para hablar, entonces voy a dejar a mi hija en ignorancia y expuesta a cualquier situación que la pueda avergonzar o le pueda destruir la vida, porque no estoy instruyendo, no estoy advirtiendo, no estoy enseñando. Entonces, cuando una persona habla en madurez y dice, mira, esto está mal, aunque la haga Pedro, Santiago o Juan, esto está mal. Y ya está. Y se queda así, porque la Biblia lo enseña. Entonces nosotros, no, porque el pastor jugó, porque el pastor dijo, no, tú tienes que aprender a circuncidar el oído y a escuchar cuál es el trasfondo de la conversación, cuál es el contexto. Tú no puedes juzgar por una palabra algo, tú tienes que juzgar todo. Y tienes que entender el lenguaje de la casa. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no aceptan mi palabra, no pueden ver lo que yo traigo porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando nosotros estamos a la defensiva, escudados detrás de nuestra forma religiosa de ver solamente, y no estamos entendiendo el espíritu con que se hacen las cosas, entonces vamos a ser confundidos, vamos a ser mal entendidos y vamos a ser mal reconocidos porque no estamos intentando comprender, entender el lenguaje, sino que estamos jugando por las apariencias. Y cuando tú llevas años trabajando entre religiosos, entre gente incrédula, entre gente carnal, entre gente que no tiene a bien honrar a Dios, llega un momento que ya no se te da la gana de explicar todo. A mí, por ejemplo, yo acá enseño, los hijos de la casa saben en qué lenguaje hablamos, no porque seamos perfectos ni seamos mejores, pero venimos años hablando lo mismo. Entonces, lo que para una persona que no entiende le puede ser, lo que dijo, para otro le es normal, porque nosotros tenemos un lenguaje, como toda casa, como toda cultura, como toda vida, tiene un lenguaje. Entonces, no tenemos que juzgar una cosa por lo que oímos o por lo que vemos en el momento, sino por todo lo que hay detrás de eso, porque la vida nos enseña de que no podemos andar por apariencia, sino por lo que se revela. Entonces, ¿será Dios malo porque hoy me va mal? No. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que proveyó todo en Cristo. Dios es el que dijo, Jesús fue el que dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Dios no cambia, Dios es el mismo. Somos nosotros que tenemos que madurar y tenemos que hacernos, digamos así, competentes en este nuevo pacto, echar mano de todos los recursos que nos dio y pelear la buena batalla. Hay cosas que te van a alcanzar por peso, porque es herencia de Jehová, y hay otras cosas por las que tendrás que ir tú en fe. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, los lugares que son populares, donde la gente llena esos lugares, es donde se le ofrece todo sin nada, sin pagar precio, sin tiempo, sin dádiva, sin servicio, sin humillación. Nosotros no estamos para engañarnos, no estamos para mentir, no estamos para hablar verdad, y la verdad es esta. Y acá dice que el pacto con Dios no se puede invalidar, a no ser que en este pacto nosotros seamos incrédulos y desobedientes. No hay otra forma de invalidar el pacto, porque el pacto ya está establecido y Dios juró por sí mismo que habría de bendecirnos. ¿Habrá gente maldita en la iglesia? Bueno, hay iglesias que dicen, si tú no haces esto, no eres maldito. Mira, yo no puedo maldecir lo que Dios bendice y tampoco puedo bendecir lo que Dios maldice. Yo te hago una pregunta, ¿tú te crees que el diablo el que maldice al ser humano? ¿O es el ser humano que se maldice cuando no anda en orden con Dios? Si el diablo pudiera maldecir, escucha, si el diablo pudiera maldecir, está a la altura de Dios. Pero nosotros vemos en Deuteronomio que el Señor dijo, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Quién la puso? El Señor, no la puso el diablo. El diablo nos tienta a no obedecer, el diablo nos tienta a desobedecer, el diablo nos tienta a no creer, el diablo nos tienta a quebrantar el pacto, pero el diablo no puede ni bendecir ni maldecir. El diablo solamente es un tentador, es un mentiroso, es alguien que va a estar siempre al acecho para aprovecharse de tu debilidad y del momento de tu carnalidad. Pero el diablo no puede decidir nuestro destino está decidido en Cristo. Aún el destino de las almas que no tienen al Señor ya está decidido. Porque para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia que Jesús murió por todos los hombres. O sea que ellos ya están salvados, solamente hay que notificárselo. Entonces, el diablo no decide el destino de ningún hombre. El diablo te quiere hacer la vida cuadrito, sí. El diablo vino a matar, a buscar, a destruir, sí. Pero él no decide ni tu destino ni tu herencia. Eso lo decides tú en tu mayordomía.
¿De qué vas a echar mano y qué tal administrador vas a ser de la gracia que Dios te da? En todos los órdenes de nuestra vida. Entonces la bendición, hermano, es más que lo que un pastor, un profeta, un apóstol puede darte. La bendición es más que lo que tú le puedes llamar bendición. ¿Qué bendición? Conseguí un trabajo esta semana y puedo pagar el alquiler. La verdad que es una bendición. Pero eso es solamente un destello de la bendición. No es la bendición en sí, sino es un destello de la bendición. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio en Cristo todas las cosas. Todos los tesoros están escondidos en Cristo. Y nosotros al tener a Cristo tenemos todo. Solamente que vamos tomando de la plenitud gracia sobre gracia. Pero la bendición no es eso. Eso es el testimonio de que somos benditos en la tierra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Pablo dijo, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Aparentemente no tengo nada, pero lo poseo todo. ¿De qué hablaba Pablo? De la bendición. ¿Qué poseía todo? En Cristo. Su condición, su posición era de bendito, no de maldito, no de enfermo, no de perseguido, no de angustiado, no de atribulado, sino de victorioso, porque él estaba padeciendo por causa de la justicia. Y según la Biblia, era bienaventurado. Según el mundo, era un pobre desgraciado. Según algunos religiosos, Dios no estaba con Pablo. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo que como no teniendo nada más poseyéndolo todo, porque su juicio sobre lo que era bendición o maldición no era por el coche que llevaba, los zapatos que tenía o el dinero del banco. Su bendición era más que eso. Entonces, no sé cuál es tu manera de medir bendición o maldición, pero por ejemplo yo, en este caso que estamos sufriendo en familia, con la vida de mi suegro, yo veo la bendición en que mi suegro no tiene dolores. Y ese es el sello de Dios, en este caso, para mí. Que toda la familia está unida, que toda la familia está mutuamente consolándose, ayudándose, apoyando, dispuestos. Eso no es poco, eso es bendición. Porque aún en medio de la crisis tiene que haber un sello. Tiene que haber un sello de la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros en las pruebas que pasamos tenemos que aprender a ver la bendición, no como ausencia de problemas, sino como provisión sobrenatural en la crisis. Eso es bendición. Entonces, cuando hablamos de la herencia y hablamos de la bendición, vemos, por ejemplo, el contraste entre, que es muy conocido, entre Jacob y Esaú. Jacob procuró la bendición que había para el primogénito. Esaú quiso la bendición del día, comerse el guiso y irse a dormir la siesta, lleno. Es diferente, ¿no? La motivación y la visión y el juicio de lo que es bendición. Si Esaú hubiese entendido lo que él poseía ya, aún con hambre, nunca hubiese negociado su primogenitura. Nunca hubiese negociado la bendición del padre, hablando sacerdotal, paternal y profético. Pero él negoció su primogenitura por un plato de comida porque entendía la bendición como algo que me sacia ahora y no como algo eterno. Y así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos en la iglesia que buscan lo momentáneo solamente, buscan llenar el vientre y no entienden nada de peso eterno para edificar una generación bendita y para dejar un testimonio y un legado después de ellos. Porque amaron solamente las cosas que el vientre les daba en apetencia ahora, pero no lo que Dios dice que es bendición. Y yo quiero que nosotros entendamos que claro que somos herederos de bendición y somos benditos para bendecir, pero bendición no son cosas. Bendición no son cosas. Yo necesito muchas cosas, pero no por la carencia que pueda tener, soy maldito. Porque bendición es otra cosa. Tú puedes estar, Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Yo en escasez soy un maestro. Me falta aprender un poco de abundancia. Pero soy bendito. ¿Amén? Porque tu bendición no es lo que tienes. Tu bendición es lo que eres. Y la gente juzga siempre por lo que ve y no juzga por lo que tú eres, en esencia, por el Espíritu y por lo que Dios hizo de ti. Y cuánto el Señor nos transformó y de dónde el Señor nos sacó y a dónde el Señor nos está transportando. ¿Y qué es lo que el Señor confió en ti? ¿Y qué es lo que el Señor te llama a ti en la intimidad? Como decía Alexa, ¿qué piensa el Señor de ti? ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Dice, y Dios tiene un sello en ellos. Entonces, cuando Esaú fue por la herencia, por la bendición de Isaac, ya estaba dada.
y con amargura le dijo al padre, ¿no te queda nada para mí? ¿No te queda nada, padre, para mí? Este me usurpó ya un montón de veces, este siempre me sustituye, este siempre se anticipa a robarme la bendición. Pero ¿se acuerdan que yo una vez les enseñé acá que el Señor me lo habló? Que Jacob halló gracia delante del Padre porque tenía la apariencia del hermano. Y nosotros hallamos gracia delante del Padre porque en Cristo somos reconocidos por el Padre. Dice que él tenía olor a bosque, olor a madero. Lo tocaron en los brazos y era velludo. Él se había puesto una piel. Nosotros, justificados por el sacrificio de Cristo, ahora el Padre nos reconoce, nos huele y olemos a madero, olemos a cruz. Y por eso el Señor abre el corazón y nos da el favor y nos declara la bendición. Porque no nos mira conforme a nuestra condición, a nuestra naturaleza engañosa, pecaminosa, sino que nos ve en el hermano que sí era acepto. Porque sabe que había una elección entre la madre y el padre de estos dos hermanos que estaban juntos en el vientre peleando. Dice la Biblia que Isaac siempre amó a Esaú, pero su esposa amaba ¿a quién? Rebeca, ¿a quién amaba? A Jacob. Y fíjate qué problema familiar que había ahí, que siendo Esaú el favorito, la madre le aconsejó a Jacob a ir a tomar la herencia engañando al padre. Eso no podía ser bueno, ¿sí o no? Pero dice después Romanos que Dios, conociendo el corazón, anticipadamente en su omnisciencia, conociendo el corazón de Esaú, dice, porque a Jacob amé y deseché a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Esaú iba a desechar, andando el tiempo, su herencia, y la iba a cambiar por la bendición. Una cosa es la herencia y otra cosa es lo que nosotros llamamos bendición. Dios, conociendo el corazón de estos dos hombres, en la carta a los romanos dice, a Jacob amé, a Esaú deseché. ¿Por qué? Porque conocía la intención. Entonces, los carnales no pueden accesar a la gloria de Dios porque Dios sabe que su corazón no está en las cosas del Espíritu. El que no nace de nuevo no puede tener apetito por las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se apetecen por naturaleza, no por gusto religioso. Entonces tú le puedes poner acá 3 reuniones más a gente, mira, yo estoy dispuesto a tener ayer el Señor estábamos acá, nos guió a hacer una vigilia, vamos a hacer una vigilia, pero yo no puedo poner una obligación que todo el mundo tiene que venir a la vigilia, que todo el mundo tiene que interceder conmigo, que todo el mundo tiene que venir al curso bíblico que vamos a hacer en la iglesia, porque mira, esta es una dieta solamente para espirituales. Todos tienen libertad de entrar, pero yo sé que por naturaleza a todos no les apetece lo mismo, porque es por naturaleza. Una persona que nace de nuevo tiene un apetito diferente a una persona carnal. Una persona que es del Espíritu necesita estar con gente del Espíritu, necesita crecer, necesita ser amonestado si es necesario de parte de Dios, porque su naturaleza pide crecimiento y pide alimento espiritual. Pero el carnal busca entretenerse, busca que nadie lo corrija, que nadie lo confronte, porque es una cosa natural de la carne. Estar cómodos, como el cerdo, que tú lo peinas, lo bañas, lo perfumas, le pones un moño y a los 5 minutos no sabes por dónde se te escapó y se volvió a echar. Porque es naturaleza. No podemos domesticar un cerdo. Ni tampoco se puede domesticar un hombre que no nace de nuevo. No se lo puede domesticar en el reino. En el mundo sí, pero en el reino no. Entonces, ¿por qué al ser humano le es fácil los teran estos que teran esto? Esto que se autoconciben o autoperciben animales. Eso ya lo dijo Santiago. Una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No están inventando nada, Hay un versículo para todo. Había uno que no se lo creía y al final era Nabucodonosor. Y era mejor disfrazado que esto, porque ese era natural. Le salían las uñas, los bigotes, los pelos por todos lados. Porque era su condición. Y al ser humano, hermano, nosotros no podemos ni cambiar ningún destino de nadie, ni podemos revocar ninguna cosa, solamente es poniendo a Cristo por delante, porque Cristo es el fundamento y el agente de transformación de maldición a bendición. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Jacob tomó el lugar del hermano. Nosotros tomamos el lugar en Cristo, delante del Padre. Venimos en el nombre de Cristo.
El Señor nos huele y huele el madero en nosotros. Nos palpa y ve aquella piel que se supone en la mente de Isaac, porque Isaac era medio ciego, no podía reconocer Isaac, pero ¿qué pasó? Lo palpó, le tocó los brazos y era velludo, y él dijo, este sin duda es Esaú, y le dio la bendición de Esaú a Isaac. A nosotros el Padre nos dio la bendición del Hijo. Fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces está la bendición del primogénito. Cristo es el primogénito de todos los hermanos y Cristo porta una bendición que ahora se nos da a nosotros mediante Él, a todos los creyentes. Entonces, todos sabemos que somos herederos de bendición, todos sabemos que Dios estableció un pacto, todos sabemos que somos benditos de Jehová. El tema es que nosotros en el momento de la carencia, de la prueba y de la duda, echemos mano de esa provisión. ¿Cómo yo me paro hoy ante una crisis, ante una enfermedad, ante una necesidad económica, ante un problema matrimonial? ¿Le echo la culpa a Dios de lo que me pasa o tomo responsabilidad como sacerdote y administrador de gracia? Pablo dice, tengan a los hombres como administradores de los misterios y de la gracia de Dios. Tengan a los hombres como servidores de Cristo. Entonces, si yo entiendo que yo soy un servidor, soy un heredero y soy un sacerdote, tengo que aprender a echar mano de esa provisión que me fue dada en Cristo y tengo que administrar bien, como mayordomo de la casa de Dios, todo lo que está a mi alcance para suplir, para corregir, para ordenar y aún para destruir todo lo que Satanás viene a hacer en medio de nosotros. Entonces, no tenemos tiempo para perder tiempo. No tenemos tiempo para andar en la carne. No tenemos tiempo para andar distraídos y conformarnos solamente a 3 cultos a la semana, ni a 2, ni a 5. Tenemos que vivir en el Espíritu. Porque la única forma de administrar este bien que hemos recibido en Cristo, número 1, es conocerlo. Tú no puedes ser buen administrador de algo que no conoces. Le quería el otro día decir al hermano Michel que yo estaba sin trabajo en Argentina y entonces me dieron había un anuncio cristiano. Necesitamos vendedores de celulares. Me fui corriendo. Acá estoy. Salió un hombre, tenía cajas hasta el techo de celulares. Me dio un celular, un paquete de celulares y me voy con un hermano a vender los celulares. Yo ni sabía lo que era un celular. Estoy hablando de hace más de 20 años. Unos celulares grandes así. Entonces, como yo siempre vendía en la calle, cogí los celulares y me fui a vender celulares. Pero yo no sabía ni lo que tenía en la mano. No sabía ni cómo se encendía. Entonces yo me fui y empecé a vender celulares. Y llego a una oficina y me dice, ¿qué son? Y los mira y me dice, ven, sube. Y me sube a una oficina, me cierran la puerta, se me pone un guardaespaldas así en la puerta, 2 más así, me querían matar. Llamaron a la policía, eran robados. El pseudo hermanito que me contrató era un delincuente, un pirata trabajando que robaba camiones. Y entonces nosotros ya teníamos con otro hermano, el otro hermano estaba en una estación de tren con una sombrilla vendiendo los celulares. Llega la policía y le pide el celular. Y le dice, ¿quién es usted? No, yo acá estoy vendiendo celulares, de la empresa tal, y le dan los celulares, todos presos. Entonces estábamos vendiendo algo, estábamos ofreciendo algo que no sabíamos ni abrir la caja, pero ya estábamos vendiéndolo. A veces nosotros vendemos el Evangelio de una manera que vamos más presos que con plata a casa, porque no tenemos discernimiento, no tenemos conocimiento de lo que tenemos en la mano. Cuando nosotros, la Biblia se dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, tenemos que conocer el producto que es Cristo primero para venderlo. Yo no puedo vender algo que no sé de qué va, pero el hambre es muy atrevida. Cuando estamos necesitados hacemos cualquier cosa, ¿sí o no? Entonces ese afán y esa ansiedad y esa necesidad de hablar de Jesús está bien, pero conoce el pacto, conoce la provisión que Dios te dio, conoce el poder que actúa en ti, conoce la fidelidad de Dios primero, porque no vamos a poder ser testigos eficaces si no conocemos primeramente la eficacia del pacto y la fidelidad de Dios y la infalibilidad de la palabra. Entonces, ¿qué quiero decirte? Nosotros tenemos una riqueza que requiere mucha atención y mucho valor de parte nuestra. No solamente alcanza con ser evangélico, nominal, sino que tenemos que ser gente entendida en el pacto. Tenemos que ser gente que administra bien las cosas del Espíritu, que traza bien la palabra de verdad. Una cosa es trazar bien la palabra de verdad y otra cosa es ser buen predicador. Nosotros no estamos para competir con nadie de cómo predica, estamos nosotros para asegurarnos que lo que trazamos, lo trazamos bien, que es conforme a la Escritura y conforme al Espíritu que nos puede confirmar en este Evangelio. Como dijo Pablo,
aquel que los puede confirmar en mi evangelio. ¿Puede Dios confirmar tu evangelio por el Espíritu Santo? ¿Puede confirmar Dios? No hablo del evangelio que tú le predicas a alguien, el evangelio que tú modelas a la hora de la prueba. Es el Espíritu Santo el que te revela el evangelio que tú, te confirma el evangelio que tú dices tener. Cuando viene la hora de la prueba y no tienes fuerza, no tienes manera de entender por qué pasan las cosas, no sabes para dónde tirar, ¿puede Dios respaldar esa forma de juicio que tú tienes en lo que te está pasando? ¿O es el enemigo el que te está mostrando el evangelio que a él le conviene que tú entiendas? Porque a mí me han llamado maldito por no tener un coche 0 kilómetros, me han llamado esto, me han llamado lo otro, me juzgan por esto. Pero ¿sabes una cosa? Muchos de esos tienen su matrimonio destruido, ya no son ni pastores. Porque no se trata de lo que aparentamos, se trata de lo que entendimos adentro. Cuando Dios es el que se te revela adentro, cuando Dios es el que te dice yo estoy contigo, cuando Dios te dice tú haz esto y yo estaré contigo todos los días hasta el fin, y tú te determinas a obedecer a Dios, ese Dios del pacto, ese que juró, dijo y bendijo, se te va a revelar tarde o temprano, te va a salir al encuentro. Acá le salió por medio de Jeremías a Israel, después de muchas generaciones, y le dijo, yo confirmaré el pacto de mi siervo David, el pacto que hice primeramente con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y cuando dice David, ahí mismo está hablando de Cristo, y cuando dice de Cristo está hablando de nosotros. Por eso podemos tomar del antiguo pacto y aplicarlo ahora, porque David es un tipo de Cristo, y en Cristo estamos escondidos nosotros. Entonces, cada vez que tú veas el pacto que Dios tiene con David, el pacto que Dios tiene con David, claro, lo tiene con Israel también, pero antes está la iglesia. Lo tiene luego en el milenio, sí, pero antes está la iglesia. Y tú y yo somos iglesia. Entonces yo veo la fidelidad de Dios, que andando las generaciones Dios se le aparecerá a los nuestros. Dios se le revelará a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Por 1000 generaciones nuestra generación será bendita en la tierra. Amén. Si nosotros hemos cumplido en fidelidad en el día de nuestra carne. Entonces el apóstol Pablo dice, yo siguiendo la convicción de mis antepasados, de mis mayores, también lo enseño a mis hijos. Entonces nosotros tenemos que tener una mente que está trabajando por generaciones, no solamente ahora. Ayer les decía, mira, si tú ofendes a Dios, lo que está en tu lomo está ofendiendo a Dios. Y si tú honras a Dios, lo que está en tu lomo está honrando a Dios. Tenemos una mentalidad de primicia. Si la raíz es santa, las ramas son santas. Si la primicia de la masa es santa, el resto de la masa también es santa. Entonces yo no estoy en el lomo de mis hijos y de mis nietos, ellos están en mi lomo. Entonces mis decisiones le van a traer bendición o le van a traer maldición. Y no estamos condenando a nadie, estamos despertando a la realidad del pacto. Porque Dios dice que el justo dejará herederos. Y puede que no le dejes una casa, pero le dejas un legado. Tus oraciones pesan. ¿Por qué fueron estos dos hermanos al Padre por bendición? Porque había un entendimiento en los patriarcas, que fue revelación del Espíritu, que Dios le dio la ciencia a estos hombres, que ellos podían bendecir como padres, como profetas y como patriarcas. Todo padre, que aunque no sea cristiano, sus palabras tienen peso sobre su generación. Pero ¿cuánto más nosotros como cristianos? ¿Cuánto más nosotros como siervos de Dios? Cuando yo bendigo a mis hijos, cuando yo declaro, desato sobre su lomo bendición, y yo establezco señales, pongo majanos, pongo límites, le levanto un vallado. Y sabes, yo tengo una hija en Argentina y tengo 4 nietos en Argentina. Y yo le digo al Señor, Señor, acuérdate mi siembra en Argentina, porque ahí tengo que me la coseche. Haz bien a mi casa, Señor, en Argentina. Porque nosotros hemos sembrado por años y hemos viajado de acá a sembrar la palabra a diferentes provincias. Entonces, Señor, yo y los hijos que Dios me dio somos por señal y presagio a estas generaciones y a las naciones donde tú nos pongas. Y luego, cuando nosotros ya no estemos, Señor, acuérdate del testimonio que hemos caminado contigo en pacto. Acuérdate, Señor, de darme la cosecha en mis próximas generaciones. Eso es mejor que una cuenta bancaria. Ese es el mejor legado que nosotros podemos dejar. Pero tú, para tener un entendimiento y dejar provisión sembrada en lo espiritual, como dice la palabra, luz está sembrada para el justo. Tú no tienes que ser egoísta y juzgar a Dios por lo que te pasa o no te pasa, o qué me falta o qué no me falta, o qué me gusta, qué no me gusta, sino caminar en pacto, porque Dios se acuerda. El Señor te traerá memoria todo trabajo, toda ofrenda, todo servicio, toda oración que tú hayas hecho. El Señor se acordará. Vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, mira, este hombre es un hombre justo, este hizo una sinagoga, este sembró, este hombre es un hombre piadoso. Con ese testimonio vinieron a pedirle que Jesús le concediera las peticiones
a aquel hombre. Y aquel hombre no se justificó por lo que hizo. Aquel hombre no se sentía digno de la bendición. Porque aún los discípulos eran cabezones. Ellos entendían bendición por cosas y no entendían bendición por pacto. Ellos entendían bendición por bendición y no entendían bendición por herencia. ¿Qué le dijo Jacob a José cuando fue muerto de hambre a Egipto y estaba José? Mira, yo no pensaba verte a ti, ahora te veo a ti y a tus hijos, pero mira una cosa. El Dios de mis padres, Abraham e Isaac, mi Dios, es el que te permitió ver esto. Tú no saliste de la cárcel a la victoria por tu cara. Hay un pacto que se va en progreso confirmando en nuestra generación, porque somos un linaje bendito en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tener una mentalidad generacional, tenemos que tener una mentalidad de pacto, tenemos que tener una mentalidad de progreso, edificando generaciones, edificando una casa firme, edificando la iglesia, edificando almas, pero con una mentalidad donde el problemita de hoy no me puede desenfocar del trabajo eterno que yo estoy colaborando con Cristo, realizando en su nombre. Nosotros aquí hemos sido 5, hemos sido 8, hemos sido a casi 50. Pero hasta que Él venga, acá estamos. Porque claro que queremos crecer, claro que necesitamos perfeccionar muchas cosas, sí. Pero sobre todo, ser fieles al que nos llamó. Porque no vamos a cambiar ni el mensaje, ni vamos a negociar los principios del reino, ni vamos a conformarnos a este siglo, ni vamos a hacer un show para que la gente se sienta a gusto, porque nosotros servimos en el nombre del Señor. Porque no buscamos nuestra gloria, sino la gloria del Padre, por encima de todo. Entonces, cuando tú sabes quién eres en Dios, tú puedes estar acá, allá, en el otro lado, pero tú no negocias las cosas que sabes que Dios te confirmó y te confió. Tú tienes una identidad, tienes un perfil, tienes un llamado, tienes un propósito, tienes una convicción. Hermano, y después, bueno, si no cuadra, puedes ir a buscar donde cuadre, pero no pierdas tu identidad y no pierdas tu esencia y tu llamado, porque habrá muchas cosas que nos quieran hacer negociar la herencia. Pero la herencia es innegociable. Cuando Esaú fue por bendición, claro que su padre lo bendijo, pero la bendición que tuvo Esaú no fue la misma que tuvo Jacob. O sea, hay muchos que dicen, bueno, yo voy a otro lado, bueno, está bien. Pero yo ayer hablaba, para lo que entendemos un poquito, que hoy en la iglesia hay una intoxicación, una contaminación de pensamiento con el egocentrismo en los líderes religiosos o en las superestrellas de la iglesia. Ni hay personas que sean superdotadas o que sean superhéroes en la iglesia, ni tampoco hay oportunidad para menospreciar a nadie. Todos los extremos son malos. Y Dios nos da un equilibrio. Porque la Biblia dice probar los espíritus. No dice probar dónde estudió para pastor. Dice probar los espíritus. A mí me impresiona el espíritu de una persona. Lo demás es barro. Lo que verdaderamente importa es lo que el espíritu produce. ¿Sabes por qué? Yo he estado con personas que en Holanda, en diferentes países, personas verdaderamente preparadas. En Argentina. En una iglesia bautista llegamos con mi esposa, no nos conocía nadie, llegamos con mi esposa y 2 hermanos más, 700 personas, bautistas, un hombre con un corazón sincero, un joven, un pastor joven, con su esposa, un ministerio creciente, muy lindo ministerio. Y cuando voy a predicar, el Señor me dice, actívalo en la unción apostólica, porque de acá voy a sacar un apóstol. ¿Quién soy yo para decirle a este hombre? ¿Quién soy yo para orar por él? Bueno, y no podía, y el Señor me quebrantaba, y tuve que pedir una bandera argentina, trajo una bandera grande como este salón, porque es una iglesia grande. Hicimos un acto profético y el Señor me dio palabra para el pastor, que el pastor es una eminencia. Y el Señor me dio palabra profética al pastor. Hermano, a los pocos meses tenía la iglesia en Ecuador y en Paraguay. Vino su pastor, que tiene iglesia acá en Madrid, y lo ungió de apóstol. Y a la esposa la confirmó en el ministerio profético. El Señor me lo dijo sin conocerlo cuando entramos por la puerta de la iglesia. ¿Tú crees que alguien se siente capacitado y no siendo nadie, yo en esa iglesia ni nada, pero el Espíritu es el mismo? Cuando tú llegas a un lugar donde el Espíritu es el mismo, el Espíritu se encarga de nivelar todo. Cuando tú llegas a chocar con el intelecto de la gente, con la religión de la gente, con la cáscara de la gente, con la apariencia de la gente, no hay manera de trabajar ahí. Porque estamos lidiando con carne y sangre y no estamos edificando en el Espíritu. Entonces tenemos que conectarnos en el Espíritu. Ayer les contaba que cuando mi apóstol en Argentina falleció en
estábamos orando acá, porque falleció el COVID, y el día que iba a fallecer el Señor me dijo, hoy me lo llevo, y le dije a los hermanos, fui al culto y le dije a los hermanos, dejemos orar porque hoy el Señor se lo va a llevar, ya resolvió que se lo va a llevar. Y cuando me estaba atando los zapatos, el Señor me dijo, y vos te vas a heredar el manto. Y allá hay un montón de pastores, hay profetas, hay de todo allá. Pero el Señor me dijo, vos vas a heredar el manto. Y cuando me tocó hablar con la pastora, con la esposa, le dije, Teresa, el Señor me puso que yo iba a heredar el manto. Y llorando me dijo, sí, José. Y ella tiene hija pastora, tiene profetas en la iglesia, tiene pastores en la iglesia, tiene los 5 ministerios de la iglesia, pero a mí el Espíritu Santo, porque yo honré ese manto, yo sembré en ese manto, yo serví ese manto. Entonces, ayer les hablaba a los hermanos y a los jóvenes, que cuando nosotros honramos lo que es de Dios, es imposible que no hagan una transferencia de parte de Dios sobre tu vida. Es imposible que no se imparta sobre tu vida. Por eso estoy tan interesado en ver los jóvenes levantarse, en ver mis hijos, en ver los hijos de los hermanos, los que han caminado años con nosotros, que florezcan en la palabra profética que tienen dentro de su vientre, porque es hora de manifestar lo que en oculto fue sembrado, donde nadie vio, pero Dios vio, y donde tú has recibido la palabra y la has retenido, tiene que manifestarse, tiene que florecer esa gracia que el Señor te confió. Porque es una herencia, es parte de tu legado. Entonces dice la palabra, no dejes que otro tome tu corona. No descuides tu bendición, no solamente la salvación, sino tu bendición y tu herencia. Entonces nosotros todos somos herederos de Dios, pero no todos trabajamos con la misma solicitud y con la misma importancia que le damos a las cosas que hemos recibido. Yo no sé lo que significa para ti el llamado de Dios, no sé lo que significa para ti la palabra ministerio, no sé lo que significa para ti la aprobación delante de Dios, pero todo esto tiene un trabajo, todo esto tiene un requisito. Tú puedes llegar y lograr cosas en lo humano, hablando dentro de la iglesia, puedes llegar a tocar, a cantar, a predicar, a enseñar, todo lo que tú quieras. Pero la gente va a reconocer tu estatura. Como dijimos el otro día, va a reconocer el nivel de emoción y va a reconocer qué calidad de leche sacas de los pechos. La gente lo va a notar, la gente lo va a desear o lo va a desechar porque no les sacia. Entonces, más que hacer, tenemos que procurar ser y crecer en esa esencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces la bendición es más que cosas. La bendición es más que un cambio de temporada. La bendición es más que una solución momentánea para algunas dificultades que tenemos. Voy terminando. Mira, dice la palabra acá. Quería yo mostrarles en la Escritura, que muchos lo conocemos, por supuesto, pero que para que entendamos, cuando dice la palabra del Señor en Hebreos, en la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos nos dice acá, una de las escrituras es hablando de cómo nos transiciona la bendición y cómo Dios nos reposiciona en Cristo. Dice Hebreos 9, 14 y 15. Hebreos 9, 14 y 15, dice la palabra, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hablando de tomar el lugar en él, como lo tomó Jacob en Esaú, que el Padre lo perciba como a Esaú, a Jacob, nosotros que el Padre nos perciba como Cristo, que el Padre nos reconozca en Cristo, que el Padre nos acepte en Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. O sea, nosotros podemos ser benditos de Jehová, podemos ser herederos de bendición, podemos ser ministros competentes en el nuevo pacto, podemos ser señalados por Dios para el servicio, podemos ser reconocidos por Dios como hijos, pero si nosotros no tenemos una conciencia limpia por la sangre y no tenemos revelado la relación o el sentido de pertenencia, no vamos a poder ser buenos administradores de esa gracia. Si no, nosotros no nos sentimos legítimos en competencia espiritual. Y esto es la sangre de Cristo, hermano, porque tú pudiste haberte bautizado, creer en Jesús, haber estudiado la palabra, tener el sello o el bautismo del Espíritu Santo con señales de nuevo género de lengua, etcétera, etcétera. Pero si la conciencia aún sigue entenebrecida, si la conciencia aún sigue estorbada por las cosas de la carne, por las cosas del pasado, por la condenación de Satanás, nunca vamos a accesar a esa gloria. Si siempre estamos en el atrio y nunca entramos al lugar santísimo, si siempre estamos luchando
con los pecados antiguos, con los vicios, con el carácter, con esto, con otro, y nunca terminamos de romper la membrana para entrar a esa gloria que todo lo llena, no vamos a poder disfrutar y ser capaces de transmitir lo que estamos heredando, lo que estamos administrando de parte del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Y acá le podemos agregar, en espíritu y en verdad. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, una cosa es recibir salvación y otra cosa es recibir la promesa de la herencia eterna. Porque, mira, sin salvación no podemos pasar a ser herederos. Sin salvación no somos hijos. Sin salvación no somos perdonados. Sin salvación no hay manera de entrar en una relación íntima con Dios. Pero siendo ya salvados, necesitamos ser limpiados de nuestra conciencia. Y siendo ya limpiados, tenemos que conocer la herencia. Y conociendo la herencia, tenemos que prepararnos para ser buenos administradores de toda gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Como fieles mayordomos de la casa del Padre. Como dice Hebreos 3, del 1 al 4, creo que es, que dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero Cristo fue fiel como hijo en la casa. Y nosotros como hijos ahora, no solamente como siervos, sino como hijos, también tenemos que ser fieles para con Dios en la mayordomía, y tenemos que prepararnos y madurar para ser competentes y ser de bendición en aquellas cosas que el Señor nos confía. Termino. Entonces, la herencia es más que bendición. En sí mismo es una bendición, pero la herencia es más que bendición. Todo lo que Dios habla es bendición. Aun cuando Dios exhorta y cuando Dios confronta el pecado es bendición. Porque nos quiere revelar el camino a vida y sacarnos del camino de muerte en que estábamos. Entonces, termino, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, Romanos 9:3. Y terminamos con esta lectura y oramos. Romanos 9:3, la carta del apóstol Pablo a Romanos dice, porque deseara yo mismo ser anatema, estar del otro lado de la línea de la sangre. Cuando Pablo tiene todas estas revelaciones dice, wow, ¿cómo está mi familia entonces? Porque su familia eran judíos, eran conforme a la escritura, a la ley, pero ya ha venido Cristo, aquello quedó obsoleto, y entonces ¿qué pasó? Pablo se da cuenta del contraste entre ley y gracia y dice, yo estoy de este lado, pero los míos están perdidos. Yo estoy de este lado, pero los míos están atados. Yo estoy de este lado, pero los míos están condenados. Yo estoy de este lado, pero los míos no tienen manera. Porque deseara yo mismo ser maldito, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas según la carne, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y todo eso no alcanzaba. Todo eso no alcanzaba. Mira, hermano, cuántas cosas nosotros quisiéramos hoy en este culto que Dios nos dé, ¿no? Oramos por bendición. Y el Señor te dice, bueno, pero tú estás en la ley, tú estás irreprensible en la ley. Aleluya, no alcanza. No alcanza. ¿Se podrá justificar el hombre delante del Señor? Pregunto, ¿habrá religión que pueda posicionar al hombre en justicia delante de Dios? ¿Habrá doctrina humana? ¿Habrá dogma? ¿Habrá requisitos humanos, religiosos que puedan ponerte en gracia delante de Dios? ¿Habrá cumplimiento de ordenanza, estatuto y decreto que te puedan dar el reconocimiento divino de que tú eres semejante a Él y en naturaleza eres participante suya? No. No hay manera. ¿Dónde estriba la religión? En la autojusticia del hombre. El hombre se inventa religiones y ahora dice que ser homosexual y casarse y adoptar hijos es justo porque la ley lo permite. Bueno, la ley lo permite, pero Dios no lo permite. El divorcio en la iglesia se permite. Bueno, Dios, en la iglesia el pastor lo permite, pero Dios no lo permite. Así es. O estamos vivos, o estamos muertos, o estamos en Dios, o todavía no nos amaneció. Y esto, hermano, no es condenación ni fariseísmo. Esto es verdad. Esto es verdad. Porque por medio de la verdad viene la justicia. Y la justicia hace que se produzca la paz y el gozo. No hay más forma de alcanzar la felicidad, sino andando en justicia. Entonces, el pacto que Dios establece con nosotros es un pacto de vida, es un pacto sempiterno, es un pacto continuo, pero el requerimiento también es continuo. Entonces Pablo dice, mira, los míos tenían un montón de posiciones y de cosas que le daban ventaja, pero venido Cristo, están condenados igual.
que son israelitas, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea, tenían toda la ficha para ser bendecidos, pero no eran bendecidos. Tenían toda la ficha para ser herederos, pero no eran herederos con respecto al pacto nuevo. Entonces, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En la carne nada podemos. Podemos peinarnos, pero no vamos, porque no hay manera humana de entrar en gracia delante de Dios, sino mediante Cristo. Dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. En lo que nace de promesa, en lo que nace de diseño, en lo que nace del Espíritu, en esto está la probabilidad de que la gloria de Dios se manifieste. No hay otra forma de traer la gloria sino por el Espíritu. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino nosotros. Porque nosotros, ¿qué somos? Hijos de promesa. Sino los que son hijos según las promesas, son contados como descendientes de Abraham. Porque la palabra de la promesa es esta. Cuando Dios le habló el Evangelio a Abraham, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, promesa. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Cuál es la garantía de tu plenitud, de tu bendición, de tu victoria, de tu conquista? ¿Cuál es la garantía de tu realización personal? ¿Cuál es la garantía de tu competencia en el reino de Dios? La elección que Dios hizo de ti. Nosotros fuimos elegidos por Dios y señalados y sellados con el Espíritu para que todo lo que se ha hablado de nosotros tenga cumplimiento en su totalidad, no en una parte. Entonces, cuando yo veo que el diablo me roba, cuando veo que el diablo enferma, cuando el diablo estorba, cuando el diablo maldispone la gente, cuando el diablo viene a hacer cosas, no necesariamente tengo que ser un fanático pentecostal, no, pero soy creyente. Y me enojo contra las cosas que el diablo siembra, porque conozco la verdad, conozco la palabra, conozco el pacto, conozco la herencia, conozco la promesa, en parte. Pero en la medida que conozco, entiendo que no es voluntad de Dios que nosotros estemos en derrota, miseria, enfermos, atados, con problemas. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tenemos que revisar, tenemos que chequear bien aquello que hemos heredado y echar mano de esa provisión que hemos tenido en Cristo, la bendición de tenerla. Entonces mi bendición hoy, en el entendimiento que tengo, es entender, junto con todos los santos, a qué fuimos llamados. Mi bendición hoy, yo le llamaría bendición a que los ojos del entendimiento me sean abiertos. Yo le llamaría bendición hoy a que mi espíritu esté sensible a la voz profética del Espíritu Santo en mi vida. Yo le llamaría bendición a no conformarme a este siglo, a no desenfocarme del pacto ni de Dios que me llamó, sino a acabar aquello que Dios me comisionó. Eso sería mi bendición. Mi bendición no es tener 3 casas, que si viene gloria a Dios. La bendición es una persona espiritual, una persona del pacto, una persona entendida en los tiempos que vivimos. Nuestra bendición es otra cosa. Como decía el apóstol Ronnie, cuando andábamos orando, decía, hermano, nosotros somos prósperos, tenemos todo lo que necesitamos para la comisión que Dios nos dio. ¿Qué es el próspero? Tener todo aquello que tú necesitas para la comisión que Dios te dio. Este mes pudimos pagar el alquiler, pudimos pagar el seguro de este lugar. Somos prósperos porque tenemos todo lo que necesitamos para la provisión, la comisión que Dios nos dio está en la provisión. Y eso es próspero. Jesús no tenía para pagar impuestos, vino Pedro y le dijo, ve y saca de la boca de los peces las 2 monedas y vamos a pagar los impuestos. Eso es próspero. Tú no vives de la cuenta bancaria ni del salario, vives del reino, del cielo, del que provee. Y Dios puede usar un montón de cosas seculares, Dios puede usar sistemas, Dios puede usar la economía del mundo para bendecirte. Pero la fuente de la bendición no es Faraón, es el Señor.